Comunidad Aspen, muy buenas tardes, bienvenidos a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo de Facebook y en Radio VM. Bienvenidos también. Iniciamos el webinar Aspen MX, Reaprender para Trabajar y Trabajar para Reaprender, la educación y el futuro de los mercados laborales. Toma el micrófono el embajador Enrique Berruga, director general ejecutivo de The Aspen Institute México. Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar acompañándonos. Tenemos un tema que con o sin crisis ya era de por sí importante, que tiene que ver con el futuro de los mercados laborales. Ha habido transformaciones que ya iremos analizando ahora en su momento, y para ello tenemos tres expertos, panelistas, amigos de Aspen y gente pues muy capacitada para podernos hablar de estos temas tan importantes. En primer lugar, la doctora Blanca Heredia, que es politóloga de formación. Ella escribe y hace investigación sobre política mexicana, política educativa, así como la promoción del talento intelectual joven. Actualmente es profesora y directora fundadora de la Unidad de Investigación Especializada sobre Educación y Política Educativa en el CIDE. Anteriormente se ha desempeñado como comisionada para el desarrollo político en la Secretaría de Gobernación, representante de la OCDE en México para América Latina, vicerrectora académica de la Universidad Americana de París y secretaria académica del CIDE. Ha sido profesora de muchos de nosotros, pero también en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Georgetown University, en la Northwestern en Chicago, en el Kellogg Institute y la Universidad de Notre Dame, además de la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid. Tiene muchas publicaciones, me referí nada más a dos de sus libros, que son Tiempos de Cambio, Transparencia y Educación, y Reinventing Leviathan, The Politics of Administrative Reform in Developing Countries. Carmen Pajés, que nos honra desde Washington, desde el BID. Ella es jefa de la División de Mercados Laborales del BID, donde dirige el trabajo técnico y operativo relacionado con mercados laborales y seguridad social. Anteriormente se desempeñó como la economista principal en el Departamento de Investigación del BID, en donde realizó publicaciones como La Era de la Productividad, Cómo transformar las economías desde sus cimientos. Es autora de diversos libros, entre ellos Ley y Empleo en América Latina y el Caribe, escrita junto con el premio Nobel James Heckman, así como los libros Se buscan empleos, buenos empleos, los mercados laborales en América Latina y la creación de empleos en América Latina y el Caribe. Finalmente, Fernando Valenzuela, colega muy cercano del Aspen Institute México, nos honra mucho siempre tenerlo entre nuestro grupo de intelectuales expertos. Él es especialista en procesos de transformación digital. Ha sido seleccionado recientemente, ahora nos contarás, Fernando, como una de las 100 mentes más influyentes en la industria del EdTech en el mundo de la revista EdTech Digest. Es también uno de los principales promotores del movimiento Edupreneur. Ha sido director de servicios y consultoría para Hewlett Packard, presidente de Ticketmaster, presidente de Relacom Latinoamérica, presidente de Cengage Learning en Latinoamérica y presidente de McGraw-Hill también para toda América Latina. Adicionalmente ha estado vinculado por más de 18 años con instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac, el ITAM, el TEC de Monterrey, la Universidad de La Sabana en Colombia, la Don Cabral en Brasil, el IAE de Argentina, y recientemente ha consolidado una plataforma de proyectos destinados a transformar la educación en América Latina. Así es que pues tenemos realmente un panel excelente esta mañana, y quisiera empezar señalando cuál es el objetivo de este webinar. Queremos indagar en la conexión
entre el mundo educativo y los mercados laborales. Evidentemente tendremos que pasar a aduana por la crisis actual y el impacto que está teniendo la pandemia sobre la economía, pero sin duda también está teniendo un impacto muy fuerte sobre la educación, donde hay enormes incógnitas. ¿Qué tipo de sistemas educativos vamos a tener al futuro? ¿Qué tipo de enseñanza o qué variantes en la enseñanza debiera haber para los chicos? ¿Qué tipo de reentrenamiento, adaptación, capacitación deben tener los que ya están en el mercado laboral y simplemente se derrumba ese espacio en el que operaban pues ya con cierta habilidad, digamos, o con cierto entrenamiento? ¿Qué ocurre con ellos? Y también algo que de cualquier manera, con crisis o sin crisis, valía la pena tocar, que es el impacto de las tecnologías, la inteligencia artificial y la robótica sobre el futuro de los mercados laborales. Ese de por sí es un tema enorme, pero creo que ahora se magnifica con el hecho de que los robots efectivamente no se enferman, no se van a huelga, no duermen, mientras que quienes estamos en el mundo de los humanos sí podemos ser sujetos, pues desde la pandemia hasta muchas otras consideraciones. Entonces, ¿por qué no comenzamos quizá con Carmen, que nos des un panorama? Tienes algunos números muy importantes del impacto que ya se está leyendo en cuanto a pérdida de empleos en la región de América Latina y el Caribe, y si pudieras ser más específica en el caso mexicano, te lo apreciaremos. Bueno, Por favor. Muy buenos días a todas y a todos, o a todas, debo decir a todas y a todos, sí. Enrique, en particular, muy agradecida por la invitación a estar en este magnífico panel. Estoy muy honrada por ser parte del mismo. Y quisiera empezar diciendo que efectivamente estamos viendo que muchas de las cosas que hace unos meses hablábamos del futuro del trabajo, pues el futuro del trabajo ya es el presente del trabajo. Es decir, estamos viendo un ímpetus muy fuerte a la digitalización. Lo estamos viendo en todos los ámbitos. Esta mañana estábamos viendo unos datos de descargas de apps en la región, y lo que estamos viendo es que las descargas de apps como Zoom, por ejemplo, se han multiplicado exponencialmente, como casi todos estos días, y estamos viendo un montón de descargas. Estamos también viendo un aumento espectacular de las descargas en aplicaciones para educación en línea, como edX o Coursera u otras. Es decir, hay un gran apetito de aprender. Y lo que estamos viendo también es que tanto empresas como trabajadores se están dando cuenta de la necesidad de conectarse de una manera más probablemente capaz en un mundo digital, ¿no? Y a medida que pasan los días y esta situación se vuelve más permanente, lo que tenemos es que estamos tomando nuevos hábitos, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más dura esto, más probable es que esto continúe después y que convivamos de manera ya muy permanente con el teletrabajo. Muchas empresas dando cuenta que el mundo puede continuar, al menos en algunos trabajos, otros no, y eso va a generar una división importante. Pero lo importante es que, digamos, todo aquello que de alguna manera veníamos, una tendencia subyacente que se estaba ya dando, está pasando, ¿no? Aquí, Enrique, lo que te quisiera preguntar es si quisieras hacer preguntas cortas con respuestas cortas, o quieres que haga lo que tenía más o menos pensado todo de un bloque. Pues vamos quizá con preguntas ágiles, porque además Vale. ya estamos empezando a recibirlas. Creo que nos das un panorama. Yo tendría, antes de ceder la palabra a los colegas, dos preguntas muy puntuales. ¿Cuáles crees que son los sectores que se van a afectar más dentro de los mercados laborales? El sector servicios, el sector manufacturero, el sector agrícola, en fin, ¿cómo ves esto? ¿Hay una diferencia o más o menos es pareja la pandemia, digamos, también en cuanto a desempleo? Bueno, me pedías un poco los datos de desempleo. Lo que estamos viendo es que
está, digamos, efectivamente, lo que vemos es que, por un lado, tenemos una transformación que ya venía pasando y que se está acelerando rápidamente. Por otro lado, las medidas de contención de la pandemia, en particular los encierros forzados, han impedido salir a trabajar a mucha gente y han requerido cerrar fábricas y lugares de trabajo, tiendas, etc. Todo eso hace que en un contexto de trabajos relativamente frágiles como los que tenemos en la región, sea muy difícil mantener el empleo de las personas. Y lo que estamos en el BIT, estábamos muy preocupados por esta situación del empleo y hemos inaugurado, estamos a punto de lanzar un observatorio del mercado laboral durante el COVID, justamente para ver qué está pasando prácticamente día a día con el empleo en la región. Lo que estamos viendo es que a día de hoy, lo que hemos detectado, lo que hemos podido capturar, porque los datos en este tipo de frecuencias no son muy buenos, es decir, tenemos que ir sacándolos de distintos lados, no hay una fuente que nos permita captar los datos de un solo lugar, es que aproximadamente unos 4.56 millones de trabajos formales se habrían perdido ya en la región. Es decir, estos son despidos que ya han ocurrido, son relaciones laborales que se han desvinculado. Además, obviamente existe un número posiblemente muchísimo mayor, pero muy difícil de medir, que son todos los trabajos en el sector informal que de alguna manera ya no se pueden dar porque no se pueden ejercer. Y por lo tanto los ingresos que han sido altamente mermados. En México, en este momento, las cifras del IMSS lo que indican es que hay una pérdida de 500.000 de empleos formales, con mucha, digamos, con mucha diferencia entre estados. El estado, digamos, la capital, pero también, por ejemplo, Quintana Roo y otros estados que han tenido un parón muy fuerte en ciertos sectores que han sido fuertemente afectados, se ven más afectados. Me preguntabas por los sectores. Un sector obviamente muy afectado es el turismo, comercio. En general es una crisis que está afectando mucho más al sector servicios, que es mucho más intenso en humanos, y menos a las industrias manufactureras, sobre todo aquellas que están más mecanizadas y donde la producción en algunos casos no se ha parado, en otros sí, pero probablemente volverá más rápidamente. Entonces, por ahora los sectores más impactados están siendo el servicio. Servicios, muy bien. Un sector diezmado, por ejemplo, es el servicio doméstico. Es decir, muchas personas que estaban trabajando en casas ajenas no lo han podido hacer, etc. Entonces, hay mucha parte de lo que serían servicios personales está en este momento paralizado y en muchos casos ya se han producido desvinculaciones. Bueno, muchas gracias. Fernando, ¿qué le recomendarías a los trabajadores en esta etapa? Quien está asalariado tiene un tema muy delicado porque pues, simplemente depende de si la empresa para la cual trabaja continúa vigente o no. Pero hay algo en lo individual que debiera ser, o colectivamente los sindicatos, no sé, centros de capacitación, para que se reencloche, digamos, el trabajador dentro de la nueva economía, tanto en el corto plazo como a mediano. ¿Cómo ves las cosas ahí? Y bueno, primero, muy honrado también de compartir este panel con Carmen y con Blanca, así que encantado de estar aquí. Yo lo que veo es que, pues, evidentemente estamos hablando mucho de esta palabra como de reinventar, y yo no necesariamente la comparto. Yo creo que lo que está pasando es una aceleración y creo que hay que tener el tiempo como uno de los referentes. Es decir, no es lo mismo lo que estamos pensando y actuando hoy en una etapa de reacción, donde estamos con elementos de tensión y respondiendo a emergencia, a una etapa más de descongelamiento, de reactivación y de reconstrucción. Entonces, como no sabemos de lo que estamos hablando, ni podemos decir que esto va a ser definitivo en muchas de sus dimensiones, lo que estamos es repensando y acelerando este tipo de transiciones y retomando un poco lo que decía Carmen, trayéndolo hacia el mercado mexicano. Pues evidentemente no es lo mismo el impacto que están teniendo diferentes
poblaciones. Entonces, hacer una respuesta que aplique a todos los asalariados es muy distinto, y los asalariados definitivamente no son ni siquiera la mayoría de los que están hoy en la economía activa, ¿no? Entonces, si hablamos de una economía mexicana de 57 millones activa, donde tenemos probablemente el 55-56% informal, y de ese porcentaje de informales mucho más amplio en el tema de género, mucho más mujeres en la informalidad que hombres. Luego tenemos en el empleo, tenemos 4 y poco millones de empresas que son pymes, ¿no? El sector de las empresas grandes prácticamente no se ha modificado en la historia reciente de México. Entonces tienes gente que se va a enfrentar a esta crisis, donde se va a acelerar la digitalización, se va a acelerar el impacto, pero hay que pensar muy bien en temas de equidad, y el primero más evidente es el de equidad de género, ¿no? Pensemos en el 56% de los empleos informales y con un altísimo porcentaje de mujeres. Entonces, probablemente cerca de 20 millones de mujeres que van a enfrentar una crisis muy por encima de los que están empleados en empresas grandes o medianas. Y entonces, probablemente esas mismas mujeres, que muchas de ellas son madres y que tienen hijos en edad de educación, que no están pudiendo responder y que después tienen temas de violencia. Entonces, el impacto de cómo tienen que responder para prepararse al futuro va a tener que ver mucho por temas de inequidad. Y ya vimos que la principal inequidad hoy probablemente es el acceso a la conectividad, el acceso a los dispositivos digitales, porque tener televisión en una casa no significa que puede todo miembro de la familia usar la televisión para educarse o para monopolizarla durante 3 horas al día. Entonces yo creo que hay que desglosar un poco esto, y yo lo centraría en que tenemos que prepararnos para vivir como vamos a estar entrando en el futuro, en una vida muy distinta, mucho más digital, mucho más acelerada, y que nuestra principal agenda tiene que ser cerrar las brechas que hoy se amplían en el número de personas y se amplían en las áreas que están generando este desalineamiento entre lo que somos capaces de hacer para trabajar hoy y lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Tomo a partir de lo que dice Fer, Blanca, una pregunta en el área educativa. Desprendo de lo que dice Fernando, que había una serie de tendencias y vicios que de todos modos, con o sin pandemia, valía la pena revisar y quizá reformar. ¿Qué oportunidades abre una cosa como lo que estamos viviendo ahora para precisamente aprovecharlo como oportunidad de decir, bueno, dadas estas circunstancias, esto que de todos modos ya venía desgajándose o perdiendo vigencia o siendo un lastre para el sistema educativo, es una oportunidad que se nos abre para reestructurar el sistema educativo y ponerlo al día, digamos, hacer una actualización súbita a partir de lo que está ocurriendo. Tienes tu micrófono apagado, por cierto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con Carmen, con Fernando, contigo. Antes de entrar a las oportunidades, al momento optimista, sí, voy a hablar un poquito sobre cómo efectivamente esta crisis, esta doble crisis, ha desnudado y también exacerbado muchas de las deformidades del sistema educativo pre-pandemia. La cosa más aparatosa que ha producido la transición a diversas modalidades de educación a distancia es la profundización de la desigualdad. En muchos, manifestado de distintas maneras. Está desde luego el asunto de 2 universos. Ustedes habrán tenido quizá oportunidad de vivirlo, tocarlo. Son realmente 2 universos que no se tocan. Por ejemplo, unos niños que van a una escuela privada de élite y tienen un sistema montado de educación a distancia con monitoreo personalizado, con actividades pensadas para el entorno virtual, etcétera, etcétera.
vis a vis niños que en este momento en México, pues si bien les va, reciben un cuadernillo fotocopiado que les llevó su maestra de multigrado en su escuela bidocente allá en Tamaulipas, por ejemplo, ¿sí? Un silabario que logró conseguir que alguien le donó. Es una diferencia, o sea, si ya había inequidad, hoy esta se ha profundizado tremendamente. También están las desigualdades producto de condiciones de género. De las cosas que a mí más me inquieta, y creo que a muchas y a muchos nos inquieta, es cómo la combinación confinamiento, hacinamiento y crisis económica produce un caldo de cultivo perfecto, perfectamente horroroso y perverso, para que se incremente la violencia toda, y en particular la doméstica. Estás ya encerradita con tu agresor, sin siquiera tener la posibilidad de denunciarlo. Nosotros en el CIDE estamos por arrancar un programa que se llama Talento Mujeres, que vamos a hacer por primera vez en línea, con chicas de Catepec, y nos estamos planteando todas estas cuestiones ya operativamente, cómo no pones en riesgo, queriendo, digamos, minimizar riesgo, cómo no pudieras hacerlas incurrir en algún riesgo. Eso por un lado. Por otro lado, había ya una desconexión de hace tiempo, muy estudiada, muy trabajada, con muchos datos, sobre la desconexión entre el sistema educativo y los mercados laborales, en donde la verdad la canción dominante los últimos 20 años, y sobre todo los últimos 10 años, ha sido que el problema está del lado del sistema educativo. Sin negar que el sistema educativo tendría muchas cosas que mejorar en términos de ofrecer el tipo de conocimientos, que también quiero subrayar, conocimientos, no nomás importan las habilidades. Y sin duda ahí hay mucho que mejorar. También es cierto que los mercados laborales así dinámicos lo han sido en términos de generación de buenos empleos y empleos dignos. Hay un problema de cantidad de empleos generados para la cantidad de demanda que cada año los chicos van demandando, ¿sí? Ya traíamos un problema de déficit cuantitativo, digamos, entre oferta y demanda de empleo, de buen empleo. Y esto, lo que yo veo hacia adelante, hay días que estoy más optimista, unos días estoy menos. Y algunas de las cifras que nos comparte Carmen, las que podemos ver de los países desarrollados que tienen mejores sistemas de datos, en parte porque tienen mejores sistemas de protección social, y entonces la gente se puede acoger, por ejemplo, al seguro de desempleo, y eso te da pues una medida más o menos rápida de cómo se está comportando el desempleo. Acá en México, y en muchos países de América Latina, que no existe esa red de protección, pues no sabemos, la verdad. Sabemos de los 500,000 empleos perdidos en México, según cifras del IMSS, pero no sabemos la cantidad de desempleo informal realmente cuánto sea. No sé, Carmen, tú a lo mejor ya tienes algunas estimaciones. La gran preocupación es que en este contexto la economía pierda capacidad mayor de la poca que ya tenía para generar empleo. Y termino refiriéndome rápidamente al tema de la oportunidad. Desde luego hay una oportunidad, ¿sí? Pero como decía en un artículo buenísimo que les recomiendo, ya no se salió en el Atlántico, en New York Times, de Yasha Monk, decía el hecho de que las cosas estén mal no significa que van a cambiar. Por algo han estado mal y han estado persistentemente mal. Hay intereses, ¿sí?, que se benefician de ese estado de cosas. Déjenme darles un ejemplo en el caso de educación. Desde que empecé a dedicarme a esto, incluso antes, ya ustedes y todos sabemos que la currícula mexicana, como la de muchos países, es extensísima, ¿sí? Y uno podría pensar, pues, ¿cuál es la lógica de esto? Desde el punto de vista educativo no tiene mayor lógica, porque está claro que, de hecho, pecamos por exceso en quererles dar tanta cosa a los niños y a los jóvenes que al final ni siquiera logramos que aprendan las 4 operaciones aritméticas básicas al final de su enseñanza obligatoria. ¿Por qué no se reforma esto? Pues porque cada clase son horas clase, ¿verdad? Son profesores con contratos, son sindicatos. Y con eso no quiere decir que estén mal o bien los sindicatos, ¿sí? Quiero pensar que la acción colectiva es lo que nos va a salvar de esto, y ahí termino.
La única posibilidad de que generemos realmente oportunidades es que la pandemia no se lleve nuestra capacidad de acción colectiva. Porque lo que sí está pasando es que las diferencias se están profundizando, las desigualdades, estos universos paralelos que han producido fenómenos políticos como el de Trump, como lo que estamos viendo, en fin, desde hace ya tiempo en Hungría, en fin, en Polonia, en México. Si el bicho nos mata la capacidad de acción colectiva, ahí sí ya perdimos todos. Esta, pues, a ver quién la quiere cachar, Fernando o Carmen, ligado a lo que nos está diciendo Blanca. La educación, por definición, es un gran equilibrador social, o prácticamente la única herramienta que lleva con el paso del tiempo a generar mejores condiciones de vida, pues, para todos los que se benefician de la educación. Con estas diferencias tecnológicas a las que está refiriendo Blanca, no sé, desde la óptica del BID, ¿cómo están viendo la brecha social, la brecha laboral primero y luego que será social seguramente? ¿Cómo se puede paliar esto? ¿Qué tipo de cosas hacemos? Meter más recursos en esta etapa a la educación incluso técnica, educación directamente vinculada con los trabajos. ¿Qué óptica, qué estrategia propondrías, Carmen, que liga, pues, desde luego el mundo laboral con el mundo educativo? Ahorita te paso la pelota, Fer, porque esa es una de tus especialidades, por favor. Pero Carmen, adelante. A ver, desde la óptica del BID, yo no puedo hablar por la parte de educación porque eso no es mi competencia, pero sí te puedo decir que cómo una persona llega al mercado de trabajo le marca en muy buena parte su experiencia laboral. Es decir, tener una buena educación no es una condición suficiente para tener un buen empleo, pero ciertamente es una condición necesaria. Cada día es más difícil tener una buena oportunidad de empleo o de trabajo si no tienes una buena educación. Entonces, y esas diferencias se acumulan a lo largo de toda la vida desde que la gente nace, prácticamente antes de nacer, hasta que llegan al mercado laboral. Cuando llegan al mercado laboral, yo creo que no hay que tirar la toalla, es decir, tenemos una generación muy grande que está en el mercado laboral. Obviamente hay que poner mucho foco a los jóvenes porque esas edades son las más propicias para el aprendizaje, pero creo que cuando una persona llega al mercado laboral todavía hay muchas cosas que podemos hacer para que desde cualquier edad puedan ir mejorando su capacidad de ser, digamos, de una mejor inserción laboral y también de ser mejores ciudadanos y personas. Porque el aprendizaje es algo que es importante en todas las etapas de la vida. Y ahí es una asignatura a la que todavía tenemos mucho por delante. Yo creo que la tecnología nos puede ayudar bastante. Yo creo que mucho de lo que estamos viendo, muchos cursos en línea, mucho acceso a información muy buena, a materiales excelentes, es un paso, es una condición, yo diría, también necesaria. Pero tenemos que encontrar el tiempo y la manera de hacer que los adultos aprovechen todo este material para poder formarse y tener más acceso a oportunidades. Comparto también con Blanca que, por otro lado, hay cosas que tienen que hacerse por el mercado de trabajo. También me gustó mucho como lo pusiste, Blanca, hablaste de que el COVID ha desnudado y exacerbado las desigualdades. También en el mercado de trabajo, porque, como lo ha puesto muy bien Blanca, los últimos 20 años no hemos podido generar empleo de calidad. No hemos podido generar el empleo de calidad, el empleo donde nos podemos realizar, donde podemos tener una carrera o cualquiera, lo que sea que esto signifique, ¿verdad? Con un buen salario y una sensación de que podemos vivir como individuos de clase media, ha sido muy parca. Entonces, eso también ha condicionado mucho el acceso de las personas a buenas oportunidades de trabajo. Y ha generado una gran desigualdad entre los que tienen estos trabajos donde hay protección social, donde hay aprendizaje, donde hay una serie de cosas, y el resto. Y esto, el COVID lo ha desnudado de una manera impresionante, porque hoy en día todos aquellos
que no están en estas buenas condiciones, pues van a tener mucha más probabilidad de perder el empleo, en muchos casos no están pudiendo teletrabajar. Es decir, hay toda una serie de condiciones que hacen que son mucho más, van a ser mucho más frágiles y mucho más afectados por esta pandemia. Entonces, simplemente enfatizar que esas desigualdades ya las teníamos, pero el COVID las ha hecho muy, muy, muy manifiestas. Entonces, tenemos que trabajar a futuro para que lo que pase post-COVID sea distinto. Y en este mismo tenor, Fer, a nivel educativo, ¿qué cambios de estructuras, de prácticas, de actitudes estás visualizando en primer lugar? Y debiéramos encaminar como sociedad, ¿qué propuestas, por ejemplo, a las autoridades educativas de los países, no nada más de México? ¿Por dónde caminamos en esta etapa tan complicada con pérdidas masivas de empleo? Lo que decías en tu primera intervención, incertidumbre, porque simplemente si supiéramos más o menos cómo se van a acomodar las piezas, pues ya sabes qué tipo de herramientas utilizar. Pero de momento estamos con incógnitas más que con respuestas. Pero desde el punto de vista, digamos, de la organización educativa, de ese gran instrumento que es la educación, ¿cómo la acomodarías, digamos, en cuanto a políticas públicas, sobre todo? Sí, pues evidentemente, igual que hemos fallado en generar estos empleos de calidad, también es un poco una falacia que la educación cierra las brechas sociales. Lo que te demuestra, y eso Blanca y yo lo hemos discutido y lo hemos aprendido en el camino, o sea, realmente las estructuras sociales, sobre todo en México, se perpetúan en la educación. No hay una demanda real de educación de calidad. Y vuelvo al punto importante, no es lo mismo qué expectativas tiene de la educación una persona cuyos padres son educados que una persona cuyos padres no son educados. No es lo mismo a lo que aspira un niño rural que una niña en la ciudad. Y entonces todas estas combinaciones lo que generan es que la inequidad se va a hacer todavía más grande. Esta idea de que están aprendiendo en este momento de crisis, de pandemia, porque pueden ver los contenidos por la televisión, no es real. Lo que está pasando es que hay otro tipo de aprendizajes para los cuales el sistema educativo no está preparado ni para fomentar, ni para conectar, ni para medir. Entonces, yo creo que tenemos que hablar las cosas muy claramente y decir, no podemos pensar que la educación y la educación a distancia la pueden aprovechar de la misma manera niños con padres educados que niñas con padres que no están educados. Entonces, hay que hacer intervenciones que no son becas, hay que hacer intervenciones que cierren las brechas de accesibilidad a la tecnología de género. Para mí, sí existen contenidos digitales de calidad, sí existen modelos educativos flexibles que pueden generar un reparo acelerado de brechas, sí nos podríamos recargar en educación a distancia y en tecnologías, pero no parte por hacerlo en una forma lineal y no diferenciada y tener intervenciones que no vayan a cerrar las brechas donde más duelen. Entonces, si nosotros pensamos que la aspiración de los niños en el decil 9 y 10 para llegar a la educación superior es 80%, pues probablemente los que están en deciles más bajos es del 28%. Entonces, las intervenciones diferenciadas me parecen una política pública en educación muy necesaria, las que cierren brechas de género, las que permitan conectividad, las que permitan acompañamiento y comunicación entre docentes, padres y alumnos. Entonces, creo que lo rescatable es, volviendo a buscar algo positivo, es que nos ha obligado la pandemia a que los padres se involucren en la educación. Nos ha obligado a, como decía Blanca, a ver esto en desnudo y decir, no podemos permitir que las brechas educativas y el tipo de contenidos y el tipo de experiencias de aprendizaje
para las cuales se había diseñado el sistema y que no estábamos logrando aprendizajes básicos, sea el lugar a donde vamos a regresar. Entonces, creo que hay una combinación de elementos que parten por diferenciar la política, cerrar las brechas, hacer intervenciones basadas en una demostración de efectividad y a partir de eso repensar los programas. No creo que sea un programa de becas el que vaya a responder absolutamente a nada, es mucho más un programa de flexibilización de contenidos, de flexibilización de experiencias de aprendizaje, de integración entre la comunicación, el contenido y, sobre todo, no dejar fuera a los padres de familia, a la comunicación docente y a esta integralidad del entendimiento de que no es lo mismo cómo va a aprender una niña cuyos padres son educados de un niño cuyos padres no son educados y si son rurales o son urbanos. Me parece importantísimo lo que acabas de mencionar. Si lo interpreto en mis palabras, yo veo que a nivel mundial, no nada más en México, hay una sensación, una intención de regresar un poco a lo que era todavía octubre, noviembre del año pasado y continuar, como si esto hubiera sido una especie de paréntesis en la historia. Cuando termine, no sé, dentro de 2 meses o dentro de 2 años, no sabemos, va a ser una etapa, una especie de pesadilla de la cual despertaremos. Y entonces, el día que ya podamos todos salir con normalidad, que no sé cuándo sea, es una cuestión más sanitaria que otra cosa, la intuición va a ser, retomemos de donde lo dejamos, el capítulo en el que estamos y continuamos con la lectura del libro, ¿no es cierto? Y lo que tú estás planteando, Fernando, es que ya ese libro ya no existe para cuando ya termine la pandemia, aunque fuera la semana que viene. Esto, yo creo que llama, Blanca, a un cambio cultural, o sea, una visión de cambio, realmente de forma de relacionarnos. No sé si se puede arreglar estas brechas en las que los tres coinciden. Me asusta un poco el hecho de que los tres coincidan tan vehementemente en que las brechas lo único que van a pasar es que se van a ampliar. Pero pues esto requiere un cambio pues, realmente cultural, no sé, parecido a lo que ocurrió en los 20 del siglo pasado, cuando después de la pandemia pues vienen grandes cambios en la cultura incluso mundial, a partir de que se vivía pues bajo la preocupación de morirse o en la Primera Guerra Mundial unos o por la pandemia famosa de 1918. ¿Cómo ves estos cambios? O sea, que la cirugía es mayor, ¿no, Blanca? Lo que tenemos que aplicar a cómo viene. Tienes tu micrófono apagado. Efectivamente, pero no creo que vaya a ser ni fácil, ni automático, ni nada, y va a depender, como creo que un poco apuntaba Carmen y también Fernando, a cuánto dure esto, ¿sí? Pero más allá de eso, en el corto plazo, ¿sí? Desde el punto de vista de la política educativa, esto sería aplicable a otros ámbitos, pero en el caso de educación, me parece que en un contexto de una incertidumbre tan monstruosa como estamos viviendo, no sabemos cuánto tiempo va a tomar que se desarrolle la vacuna y si es que se va a desarrollar la vacuna, si el que ella le dio tiene inmunidad y cuánto tiempo, en fin, ¿no? Porque a unos les da más fuerte que a otros. Realmente no sabemos todas las incertidumbres en términos económicos, el trade-off, ¿no? La tensión entre la crisis sanitaria, entre la contención de la pandemia, por un lado, y los costos económicos de hacerlo, que no lo viven de la misma manera los distintos grupos, las diferentes partes de un mismo país. Un artículo espléndido en el New York Times de hace unos días que muestra cómo se está viviendo esta tensión entre lo sanitario y lo económico en los estados demócratas vis-a-vis los estados republicanos, fascinante. En el caso, entonces, de la educación, desde mi punto de vista, la primera responsabilidad de las autoridades educativas tendría que ser reducir aquellos elementos de incertidumbre que pueden reducir. Hay un montón de cosas que no pueden, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, ¿cuándo termina el ciclo escolar? ¿Sí? A mí sí me parece que es una especie de simulación cruel, ¿sí? En muchos casos. No digo que en todos, pero en muchos casos sí es una simulación cruel esto de la educación a distancia y la escuela en casa, ¿sí?
que están generando niveles de estrés adicionales a los que de por sí ya puede haber generado la pérdida de empleo de uno o los dos adultos de la casa, en donde alguien puede estar contagiado, etcétera, etcétera, y encima tienen que estar haciendo esas cantidades de tarea monstruosas y siendo perseguidos por sus docentes en busca de las famosas evidencias de los aprendizajes para que estos maestros a su vez se los manden a sus directores, que a su vez se los mandan a los supervisores, que a su vez se los mandan a las autoridades locales o federales. Esto me parece una locura completa. Creo que habría que ya proceder a anunciar el fin formal del ciclo escolar y usar ese tiempo que se pensaba utilizar en seguir haciéndole como si estuviéramos en la escuela, ¿sí?, para preparar el siguiente año escolar, que tampoco va a ser un año normal ni fácil. En segundo lugar, hay que cuidar la salud, desde luego física, de todos los integrantes de las comunidades escolares, léase niños y jóvenes, maestros, padres de familia, directivos escolares, y todos los efectos de irradiación que tienen las comunidades escolares. La salud física, desde luego, pero también la mental, la emocional, que está siendo muy vulnerada, y de nuevo con grandes diferencias según hayas escogido bien o mal a tus papás. Finalmente, hay que priorizar dos cosas centralmente. La primera es equidad, y ya se ha dicho mucho esto, pero quisiera dar algunas propuestas concretas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo equilibras que la reapertura de actividades presenciales en los planteles no se convierta en un foco masivo de contagio? Vas a tener que, y en eso estamos todas las instituciones académicas viendo cómo, si solo virtual, si en parte virtual, si unos niños van a ir unos días a clase y luego van a ser la otra parte del grupo, y así, ¿sí?, segmentando. Una medida que están explorando algunos distritos escolares en Estados Unidos, como ustedes saben, ahí la autoridad es a nivel distrito. Eso facilita el manejo de una crisis que tiene efectos tan diferenciados. Es privilegiar en el regreso a actividades presenciales a aquellos niños que más costo pagan por no tener escuela, que son justamente los que provienen de medios en mayor desventaja social, económica y cultural. Para un niño de clase media alta o una niña de clase alta que tiene computadora en su casa, que tiene su propio cuarto o su estudio, etcétera, etcétera, pues sí tiene un costo no ir a la escuela, pero no tiene el mismo costo que un niño que no tiene computadora, que está hacinado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay estudios en los Estados Unidos que han ya medido el costo que tiene, previo a la pandemia, ¿sí?, el costo de las vacaciones de verano. Esos 2 o 3 meses de verano tienen un costo para los estudiantes que, viéndose privados de asistir a la escuela, pierden la posibilidad de acceder no solo a tecnología, a cantidad de vocabulario, por ejemplo, que es clave, sobre todo en los primeros años. Si tú tienes a tus papás que tienen un vocabulario escaso, tu posibilidad de desarrollar capacidad de comprensión lectora, de manejo del lenguaje es muy limitada. Entonces, si a ti te privan de la posibilidad de estar con tus maestros que tienen mejor nivel de vocabulario, pues eso tiene un costo mayor para ti que si tus papás tienen muy buen vocabulario, y así. Entonces, mi sugerencia concreta sería explorar la posibilidad de que se privilegie en el regreso a las actividades presenciales a aquellos estudiantes que tienen mayores costos de no acceder a la escuela. Finalmente, estaba releyendo hace unos días a John Dewey en un texto fantástico que se llama La educación y la democracia. Y me llamó la atención cómo efectivamente hay un cambio de chip del momento que él escribía ahora, ¿sí? Él habla de la educación siempre en términos de un enclave social, ¿sí? La educación es el sistema, cualquiera sea su forma organizacional específica, a través de la cual una sociedad se ocupa de transmitirle a las nuevas generaciones el acervo de conocimientos, competencias y valores que requiere para reproducirse, ¿no? Eso lo hemos perdido del todo en los últimos años en el mundo. Todo el discurso se ha centrado en aprendizajes cognitivos y en resultados individuales de aprendizaje. El costo mayor, más tremendo del cierre de las escuelas es la pérdida de la posibilidad de acceder al canal más importante de socialización grande, el que te saca de los confines de tu casa y de tu familia y te enseña cómo convivir con otros
y te enseña lo que tienes en común con otros y cómo lidiar con las diferencias que tienes con los otros. Esa es la gran pérdida y tendríamos que estar pensando en cómo minimizamos el costo tremendo que tiene el cierre de las escuelas en términos de la función socializadora de la escuela. Entras en el tema quizás central, incluso estoy viendo las preguntas ya de los colegas. El confinamiento tiene un efecto, ¿qué tan durable va a ser esto? ¿Qué hemos aprendido del confinamiento? Evidentemente, como bien decía Blanca ahora, pues depende de qué confinamiento tengas. Si tienes tu propio estudio, tienes una computadora, tienes medios para estudiar diversos temas, sea individualmente o con algún guía, pues hace mucho la diferencia de estar hacinado, sin comunicación ninguna. Realmente te deja como varado en el tiempo, ¿no es cierto? A quienes les toque esa condición. Y aquí algunas de las preguntas que ya empiezo a referirme tienen que ver con el tema del home office. ¿Será ya algo que vayan a adoptar las empresas, las instituciones, como una práctica permanente? ¿Cómo lo ves, Carmen? Micrófono. Como comentaba al principio, creo que cuanto más dure este periodo de confinamiento, más probable es que lo que hacemos ahora se mantenga después en el tiempo. Había una serie de reticencias que son parte de la cultura empresarial en muchos países, en América Latina y otros, donde uno tiene que tener una cultura presencial porque si no siente que la persona no está trabajando. Yo creo que la pandemia nos lanzó a un experimento mundial en términos de teletrabajo que para muchas empresas y para muchos trabajadores está siendo un descubrimiento en cuanto a lo bueno y lo malo que esto tiene, ¿no? Lo bueno creo que nos permite a veces más concentración si es que no reproducimos todas las distracciones que teníamos en la oficina. Lo malo, estamos conviviendo con un momento familiar complicado, los niños están en casa, entonces no es lo mismo probablemente ahora que lo que serían circunstancias más normales. Pero la verdad es que toda tecnología, todo cambio requiere pasar por un proceso de adaptación y de descubrimiento, y esto es lo que estamos haciendo ahora. Entonces yo creo que sí, ya hay empresas, Twitter ya anunció, por ejemplo, que cualquier trabajador que trabaja para su empresa puede ya teletrabajar para siempre, y así están haciendo ya otras empresas. Hay muchos intereses, se ahorra en oficina, los edificios son caros, es decir, hay muchas razones por las cuales las empresas van a empezar a ver que si se puede operar en este contexto, sigamos. Pero no todos los trabajadores son igualmente productivos en un entorno virtual, entonces va a depender mucho del tipo de ocupación y tarea que realice una persona. Pero lo que sí no me queda duda es que vamos a tener mucho más teletrabajo que el que teníamos antes del COVID, seguro. Y eso creo que el teletrabajo, no para todos, no todo el tiempo, pero está aquí para quedarse. Ahora, una de las cosas que nos ha nutrido históricamente a los seres humanos es el intercambio, la tertulia incluso, la podría yo llamar. Esta cuestión del distanciamiento social, no sé, a lo mejor las nuevas generaciones, las que nunca hubieran vivido las experiencias que los que estamos ahorita todos viendo aquí la pantalla, hemos tenido de la riqueza que tiene sentarte con un grupo a hablar de ciertos temas, contrastar ideas, etc. Esa sería una pérdida cultural de civilización tremenda, ¿no? ¿No les parece, Fernando? ¿Cómo ves un mundo en el que ya, pues ahora sí que todo sea por teléfono, hasta las cosas más íntimas? No, sin duda no creo que sea ni plausible ni deseable una cosa así, que la experiencia de la entidad, llámese escuela, llámese universidad, llámese oficina,
tiene que prevalecer, aunque se modifique sustancialmente en la forma que tenía antes contra la que va a tener. Pero yo quisiera conectar esto con un capítulo que probablemente se ha mencionado poco, que tiene que ver con la transformación del liderazgo. O sea, a mí me parece que todo esto pasa por quienes tomamos decisiones educativas, empresariales, de inversión, y que ahora nos pone en conflicto en fuerzas que antes probablemente se podrían privilegiar, por ejemplo, las decisiones pedagógicas contra las decisiones tecnológicas, o se podían destinar recursos en forma lineal y decir el mayor porcentaje de nuestra inversión va en salarios docentes y podemos sacrificar la infraestructura y no invertimos en conectividad. O sea, yo creo que tenemos que tomar de frente que hoy la transformación que está ocurriendo en la empresa, una transformación digital de toma de decisiones, de modelo de negocios, de forma de reclutar el talento, de desarrollar el talento, no necesariamente está ocurriendo en el sector de la educación. Entonces, necesitamos líderes que sean capaces de integrar fuerzas en conflicto, ¿no? Las decisiones pedagógicas, pero con una pertinencia tecnológica, pero con una diferente utilización del capital y con una clara agenda de impacto y de cierre de brechas. Bueno, esas 4 cosas puestas en un tomador de decisiones generan un conflicto brutal, porque entonces tienes la fuerza de los pedagogos que no entienden de tecnología, los de tecnología que no entienden de pedagogía, ninguno de los dos entiende cómo va a aplicar esto con los recursos y estamos viendo decisiones de reducir presupuestos 75% en el caso del CIDE, en la noticia que hoy está dando vueltas, y entonces, y además tenemos que cerrar brechas. Entonces, para mí, creo que vuelve a traducirse en un tema de cómo vamos a tomar decisiones, cómo usamos la tecnología para tener mejores datos, cómo balanceamos la pedagogía con la tecnología, con el capital, y cuál es el retorno de todo esto. El retorno de aprender no es el mismo, el retorno de un título no es el mismo, el retorno de confianza que nos va a dar una institución no es el mismo, el retorno de cuidado de nuestros datos personales, ¿no? Trayendo temas de ciberseguridad, el retorno de la protección de la salud de los niños o de las niñas. Entonces, yo creo que se complicó el escenario y hay que mantener un liderazgo capaz de llevar a cabo esta transformación en fuerzas en balance. Y me parece que de eso se ha discutido poco y quiero ponerlo sobre la mesa, ¿no? No, sin duda el cóctel que estás tú planteando creo que lo estás creando tú ahora mismo, ¿no? Por lo menos en el debate nacional. Y que de eso se tratan estos webinars de Aspen, por cierto, de poner sobre la mesa ciertas cosas que simplemente no se discuten porque son transversales. Creo que pasa mucho, es una costumbre, que cada quien se quede en su nicho, en su silo, y de ahí no sale. El economista no rebasa las fronteras de la economía para ver los temas de salud o viceversa. Eso creo que ya esa desconexión tiene que terminar de alguna manera. En ese sentido, ¿qué recomendaciones harían a las autoridades educativas del país? Esa te reservo esa a ti, Carmen, pero para que nos las respondan Blanca y Fernando. ¿Qué recomendaciones, ya diste algunas tú, Blanca, en tu intervención anterior, en cuanto al ciclo escolar, en cuanto a qué hacer, pero ¿cómo es necesaria esta conexión que está planteando Fernando entre los diferentes valores que ya hay, ¿no? Del mercado, las estructuras? ¿Qué tipo de política educativa? Estoy viendo cantidad de preguntas en la pantalla ya saliendo sobre eso. ¿Cuál debe ser la nueva política educativa a la luz de lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo ves, Blanca? Si tuvieras tú el cuaderno en blanco, ¿qué le pondrías ahí? Si tuviera esa responsabilidad que no se le envidia A nadie. Sí. No momento a ninguno que dirija la política educativa de ningún país.
Lo primero, reitero, reducir los márgenes de incertidumbre que tú puedes reducir. Estableciendo, por ejemplo, cuándo termina el ciclo, cuándo empieza el siguiente, si va a ser virtual, si no va a ser virtual, de qué manera va a operar. Esa es la primera cosa. La segunda es que me parece que hay que poner en el centro de nuevo, de forma explícita, el papel socializador, el trabajo de socialización que hacen las escuelas. ¿A qué me refiero con esto? A dar estructura a los niños y a los jóvenes, desde estructura de su tiempo, de sus actividades, de sus rutinas, hasta valores y percepciones compartidas. Sin ellos no hay colectividad posible. Y esto está muy debilitado. Finalmente, en lo cognitivo y en otras habilidades que son en las que se ha concentrado la discusión en los últimos años. Me parece que ahí sí hay que irse a aprendizajes fundamentales, dejemos de simular con que estamos ya en las competencias del siglo XXVIII, ¿sí? Cuando los niños mexicanos al menos salen de preparatoria y tienen dificultades para leer un texto de cuarto de primaria. Entonces, sí, está muy bonito todo lo de pensamiento complejo y esas habilidades muy sofisticadas, pero para que se puedan generar esas habilidades sofisticadas necesitas un piso firme. Y tenemos que ocuparnos primero que nada de proveerle ese piso firme a todos los niños, a todas las niñas, a todos los jóvenes. En el contexto de la pandemia, ¿cómo resolvemos los temas de la educación y sobre todo de la parte de la función socializadora de la escuela? Me parece que ahí sí tendríamos que empezar al menos a pensar en opciones pues, muy diferentes a las que hasta ahora hemos vivido, ¿sí? Por ejemplo, creo que hay un papel muy importante para los gobiernos locales. Lo estamos viendo en México, se está dando de manera casi orgánica, ¿sí? En un país con un sistema educativo tan fuertemente, históricamente tan centralizado, estamos viendo que los gobiernos de las entidades federativas están adoptando decisiones que hubieran sido impensables hace 3 meses. Por ejemplo, el Estado de Puebla anunció ya el cierre del ciclo escolar. O sea, no tiene precedente algo así. Pero algo que está muy desaprovechado son todas las facultades que tienen los municipios. Y decía bien Fernando, en que hay muchos de los efectos de la crisis que son muy diferenciados. A mí me parece que una mayor intervención de las autoridades al nivel más cercano a la tierra, al territorio, puede ser enormemente útil en términos de gestionar las múltiples disrupciones a las que nos enfrenta la pandemia en lo educativo. Por ejemplo, yo me pregunto si, dependiendo otra vez de cuánto dure esto, ¿qué tanto sentido tiene ahorita en todos los foros en los que estoy de educación? Todo el mundo concluye que lo que hay que hacer es invertir en tecnología en las escuelas. A lo mejor. Pero ¿no sería bueno que parte de esa inversión se hiciera en las ciudades o en los pueblos y en algunos lugares que fueran como hotspots, en donde afuera de la escuela tú te pudieras conectar y no tener que estar metido en tu casa con tu agresor, por ejemplo? Sí. Más sistemas de aprendizaje entre pares. Tenemos en México el sistema desarrollado por Gabriel Cámara, comunidades de aprendizaje en donde los chicos y las chicas se enseñan unos a los otros a través de una metodología muy linda y que no es tan difícil de adquirir. Pero en fin, creo que tenemos que ir pensando más por ese tipo de cosas. ¿Y tú, Fernando, qué modelo o qué política educativa recomendarías en estas condiciones a la luz de lo que estamos discutiendo, de las brechas, de las dificultades, las diferencias tecnológicas y los retos que vienen en el mercado laboral? ¿Qué planteamientos serían el corazón de esa política educativa del futuro? Sí, pues yo lo estructuraría todo en el rompimiento de esta camisa de fuerza que ha estado atando a la educación en cosas que hoy ya no tendrían sentido. Recientemente estuve estudiando, por ejemplo, el programa de becas del Banco de México, del FIDER, y decía, nosotros hacemos becas solamente para programas presenciales. Y los REBOEs que la educación superior tiene que tener una serie de programas hechos por campus y que duran 4 años y que todos tienen que tener todavía una biblioteca física o que el programa se tiene que hacer tanto en forma presencial para que sea válido y después tienes que dar un reconocimiento para un programa que no sea presencial. Entonces, yo diría que todavía hay muchas dudas de cuándo se va
a regresar, a qué tipo de contexto se va a regresar, qué va a pasar con los estudiantes que van a abandonar o no van a abandonar, cuál es el nivel de brechas que se ha gestado en este programa. Y entonces es muy difícil predecir y decir esto lo sabemos y se tendrían que ir hacia acá. Pero lo que yo sí creo es que hay cosas que ya se nos evidenciaron demasiado tangibles como para permitirnos que sigan habiendo regulaciones que atan de manos la toma de decisiones eficiente, cercana a los estudiantes, el escuchar a los docentes, el premiar a los docentes, ¿no? Ahora estamos promoviendo, por ejemplo, el premio que hace la Fundación Barkey a nivel mundial, donde le da $1 millón a un docente que transforme, y lo estamos trayendo a México. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para premiar a los docentes? ¿Por qué tipo de incentivos? ¿Y cómo flexibilizamos la política? Porque a mí lo que me parece es que seguimos siendo regidos por una serie de reglamentos, una serie de leyes, una serie de prácticas que lo único que hacen es obligarnos a seguir como estábamos. Entonces, no se puede tomar decisiones cuando no se flexibilizan este tipo de regulaciones, y para mí ese sería el principal mensaje de liderazgo, de flexibilización, ser muy prácticos y, de nuevo, poner la inequidad por delante de todo, poner el interés de niñas y niños por delante de todo lo demás. Sí, pues sí. Una pregunta muy puntual para Carmen, y ya nos arrancamos con las preguntas y respuestas que hemos recibido de nuestros colegas. En el tema de la recuperación económica, uno de los ingredientes que se ha discutido más, Carmen, es el de la renta básica universal. Quien quiera, por cierto, Blanca y Fernando, entrar en esto porque es un tema muy transversal, se los voy a agradecer un comentario breve sobre la idoneidad de ahora sí tomar muy en serio la renta básica universal como uno de los factores que puede atemperar la crisis tal como la estamos viviendo y quizá para adelante para la recuperación de negocios y empleos. ¿Cómo lo ves, Carmen? Yo te diría que efectivamente los sistemas de protección social necesitan una revisión amplia. Las brechas que tenemos hoy, que se han desnudado hoy, me gustó mucho la expresión, se han venido fraguando desde hace años y tienen en parte que ver con el doble, digamos, con la confluencia de cómo funciona el mercado de trabajo y cómo funciona el sistema de protección social. Esto ha dejado a mucha gente en una situación extremadamente vulnerable, de informalidad, de fragilidad, que realmente tienen unas inserciones laborales muy inestables, todo lo cual se combina en una situación como esta para generar un cóctel de pobreza y sufrimiento. ¿Es la renta universal la solución? A mi juicio, no. A mi juicio, eso sería como un parche curita. A mi juicio, la solución, que es mucho más complicada y como tal siempre más difícil, es hacer una revisión amplia de los sistemas de protección social en la región. Y en ese caso no es México, son todos los países que tienen un sistema muy similar. Tenemos que pensar en un sistema que realmente proteja a la población de riesgos, independientemente de si eres formal o informal, si tienes una pequeña empresa, si eres asalariado, es decir, eres persona, eres ciudadano, necesitas ser una persona resiliente a los shocks y el sistema te debe dar la posibilidad de un trampolín cuando algo te va mal. Entonces, en este momento, por ejemplo, no tenemos nada de eso, con lo cual los gobiernos están corriendo a ayudar a la gente y me parece extremadamente positivo que corran más, o sea, me parece fenomenal. Dado que no tenemos nada, tenemos que correr. Pero a futuro lo que quisiéramos es tener que la red estuviera ya lista. Entonces, no me queda claro que lo que queramos, Enrique, es un sistema, digamos, me parece, como digo, una solución fácil para un problema muy difícil. ¿Por qué? Porque creo que con las desigualdades que tenemos
universal no me parece. ¿Para qué le vamos a dar una renta a la gente que no la necesita? Cuando hay tanta gente que necesita probablemente un monto. Y segundo, pensemos también en instrumentos para hacerlos, digamos, para que sus inserciones laborales, para que sus vidas sean mejores, no solo con una renta. Entonces, yo lo vería bien como si fuera parte de la caja de herramientas de una revisión amplia y profunda de los sistemas de protección social. Carmen, ni siquiera para el sector informal desplazado o personas en condiciones de pobreza extrema o que estén incrementando el mundo de la pobreza, ni siquiera ahora sí, por eso estoy diciendo, en este momento, sí, y de hecho los países lo están haciendo. La mayoría de países de la región ha salido en defensa de estas poblaciones, tanto los pobres, digamos, más que los teníamos ya más en los registros, como los nuevos pobres, que son todas estas poblaciones afectadas por el coronavirus. Y sí, estoy completamente de acuerdo que esta población necesita un remedio durante el virus y quizás un poco más tarde para que pueda volver a componerse. Obviamente, lo que te estoy diciendo es, a largo plazo, como una solución a los problemas de la región, no. Eso me parece que requiere una revisión más sistémica de los sistemas de protección social. Sí, pero ahorita mismo, mientras está la hemorragia, el curita que decías, pues no viene tan mal, ¿no? No. Por eso quiero decir que quiero separar entre lo que es la etapa de la emergencia, donde sí se requieren soluciones de emergencia, versus soluciones de largo plazo. Sí, estructurales, sí. Vamos a iniciar entonces, ahora sí, el último tramo con las preguntas que tenemos. Voy a comenzar con la del embajador Jorge Castrovalle. Esta probablemente sea para Fernando, me parece, que pregunta él, ¿qué impacto pueden tener los esfuerzos por implantar en México programas de educación dual de escuela-empresa similares a los que existen en Alemania y Suiza, de donde, por cierto, el embajador Castrovalle fue el embajador de México? Esta dualidad que yo creo que tiene mucho que ver con lo gremial, ¿no? Como lo manejan en Alemania. Sí, y esto no es un tema nuevo en México. Saludos al embajador y gracias por la pregunta. Es un tema que se viene discutiendo. A mí me tocó participar en unas reuniones en la Asociación de Universidades en la NUYES, donde se están haciendo ejercicios de implementación del modelo dual, tomando todo el ejemplo de Alemania. A mí me parece que, de nuevo, no se ha acelerado en una manera tan contundente como hoy sería necesaria. Entonces, difícilmente vamos a encontrar algo en educación que no haya existido, por lo menos en un entorno relativamente preliminar o de poco impacto. Si uno revisa hoy, hay escuelas que están utilizando modelos súper de avanzada y que están ocurriendo en México y en Colombia y en Chile y en Perú, y que ya han probado cosas, simplemente no han logrado tener escala o no aplican para todos los sectores en todos los contextos. Entonces, a mí me parece que no tenemos que encontrar un silver bullet, como se dice en inglés, que no hay una solución que resuelve ni todos los problemas en todos los contextos para todas las comunidades, pero que sí quiero dar la confianza de que sí existe hoy un arsenal de instrumentos pedagógicos, tecnológicos, modelos de financiamiento, modelos de medición de impacto, de cierre de brechas, estudios de dónde hay que intervenir, que ya se han probado, pero que se topan con esto que llamaba yo la camisa de fuerza de la educación, que impide transferir recursos porque todos están comprometidos en el pago de docentes, o transferir inversiones porque todo se está invirtiendo en estos factores. Entonces, la dificultad del liderazgo, la dificultad de toma de decisiones basada en datos, la dificultad de estas fuerzas que se contraponen, me parece, y la flexibilidad que mencioné antes, me parece que son las que tienen que echar mano, y el modelo dual que funciona bien, conecta la industria, la empresa con la educación, pues que no necesariamente es la misma industria en Alemania, que ha tenido una respuesta distinta y está experimentando también,
pues la tenemos que adecuar aceleradamente, como todo. Hay que pasar de esta transformación a una evolución acelerada y decir, estos son los elementos que hoy podemos incorporar y vamos a incorporarlos al máximo. Vamos a digitalizar lo que sea digitalizable al máximo y vamos a romper las camisas de fuerza, ¿no? Me quedo con la preocupación y digamos, la insistencia que has tenido, Fernando, en cuanto a que tiene que ser flexible. Es decir, simplemente a rajatabla meter un método ahora como se venía tratando de hacer en épocas anteriores, me parece que si ya de por sí no comulgaba con el mundo que tenemos o como ha ido evolucionando, pues ahora mucho menos. Y Pero un bueno, elemento, perdóname, un elemento sí. adicional, que es este tema de la gratuidad, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta plataforma porque es gratis y podemos echar mano de este instrumento porque es gratis. Entonces, el por qué es gratis nos está llevando a tomar decisiones que no necesariamente son las más adecuadas para resolver estos problemas complejos, ¿no? Hay algunas preguntas muy puntuales y vamos a tratar de hacer las respuestas, si se puede, más o menos rápido. Tania Zorrilla nos pregunta, quizá esta sea para Blanca, ¿cómo debe ser la educación en zonas rurales que no tienen acceso a tecnologías de la información y poder enfocarla al mercado laboral? Todo este mundo, digamos, en pequeños poblados y lo rural, ¿cómo lo insertamos si no tienen ese acceso tecnológico? Sí, creo que coincido en que necesitamos respuestas, con Fernando, en que necesitamos respuestas diferenciadas, flexibles. Y en el caso de las zonas rurales, me parece que el tipo de modelo de comunidades de aprendizaje es uno que pudiera explorarse y que hay ya algunos intentos de medición sobre su impacto y son muy buenos. En telesecundarias fundamentalmente. Les recomiendo mucho un documental que se llama Maravillas, de un pueblito en Zacatecas, en donde se llevó a cabo este experimento. Se hizo en muchas partes del país, en donde, insisto, se capacita a los profesores para que ellos guían a los estudiantes y entre ellos se vayan enseñando las cosas. Creo que esta es una manera de poder pues resolver algunos de los problemas que ya hemos mencionado todos aquí sobre los problemas que ya de por sí traía el sistema educativo y que han sido desnudados y exacerbados por la crisis sanitaria. Otra pregunta, me parece esta sí toma casi otro seminario, pero la voy a plantear a ver cómo la podemos responder más o menos en tiempo corto. Dice Fernando Ramo, y este sí está de cuidado, dice, más allá de aprender una disciplina universitaria para ingresar al mercado laboral, asistir y aprender a una institución académica tiene que ver con desarrollar una estructura de pensamiento crítico, lógico, analítico, como fundamento de un perfil de liderazgo. ¿Ustedes ven hacia mediano y largo plazo que las carreras, como las llamamos tradicionalmente, sigan existiendo o más bien se va a enseñar un método de razonar, una forma de adaptarse, quizá ligado al tema que hablaba Fernando hace unos minutos de la flexibilidad del sistema, también la flexibilidad de la enseñanza, es decir, el tipo de aprendizaje que se tiene que tener ahora, que es más bien de la música de fondo, no de la sinfonía, ¿no? Por favor, Blanca. Sí. Sí, a mí me parece que este es un tema clave y que hay mucho que tenemos que aprender de lo que ya ha pasado en México y de cómo la gente en México sobrevive en condiciones muy adversas e innova en el límite, ¿sí? Déjenme darles un ejemplo. Hace algunos años, cuando empezaron a ganar los estudiantes mexicanos los concursos internacionales de robótica, el primer equipo, que fue un equipo del Poli, me interesó mucho saber qué había pasado, cómo le habían ganado los israelíes y a los del MIT, que se llevaban siempre todos los oros en esas competencias. Y entonces me reuní con ellos y les pregunté cómo lo hicieron. Bueno, ya además de que me contaron la historia de cómo se fueron de raid, ¿no? A dedo a San Francisco, por el primer equipo. Les dije, ¿cómo lo hicieron para ganarles a estos chicos? Se ve muy fácil, doctora. Muy fácil, mire. Ellos son ricos, entonces ellos pueden comprar todas las piezas y todas las piezas son iguales.
Nosotros no tenemos dinero. Entonces lo que hacemos es que tomamos material de desecho y lo utilizamos y lo reconfiguramos para los robots. Y eso nos da una cierta ventaja. Bueno, creo que tenemos que regresar a lo que pasa en la realidad y aprender mucho más de esos saberes no codificados, sistematizarlos, aprovecharlos. Efectivamente, la clave aquí va a ser la capacidad de adaptación. Y hay un área en particular que a mí me parece que en México tendríamos que prestarle más atención y quizá en otros países de América Latina, países de desarrollo medio, que es todo ese lugar en donde hay interfase máquina-persona. Por ejemplo, tuve oportunidad de visitar unas preparatorias tecnológicas en Francia, una de las cuales es la escuela número 1 del mundo en elevadoristas, técnicos en reparación de elevadores, que requieren todavía una parte manual muy importante, pero que sin embargo sí tienen ya un grado de sofisticación tecnológica que exige competencias más avanzadas que, digamos, solamente las manuales. Ahí creo que hay ciertos nichos, pero Carmen, me meto en tu territorio, tú sabrás muchísimo más de esto, pero creo que por ahí hay cosas, efectivamente cuánto tomará no sabemos, se van a generar nuevos trabajos que ahorita mismo no imaginamos. El otro día me impresionó que ahora hay una persona que vamos a contratar, de hecho una experta en dar clases en Zoom, por ejemplo. Bueno, esa profesión no existía, ¿verdad? O sea, son los sumistas, ¿no? los zoomistas. Entonces, en fin, van a surgir nuevas profesiones, pero pues hacer un ajuste que no va a ser sin fricciones. Y el tema es, ¿qué puede dar el sistema educativo para favorecer y potenciar la capacidad de los individuos para adaptarse a estos entornos? Lo primero es el piso básico, estructura, cognitivos fundamentales, vocabulario, conocimiento básico compartido. Sin esos no puedes tener pensamiento complejo. Es muy fácil desde donde nosotros vemos el mundo, ¿sí? Imaginar que puedes tener pensamiento complejo. Sí, pero la materia prima no se está dando, ¿no? Sí, ¿no? Pero si no puedes leer un texto simple, pues es difícil que puedas hacer conexiones no triviales y complejas, ¿no? Entonces yo creo que la escuela tiene que dedicarse sobre todo a dar ese piso firme en común y potenciar y generar espacios para que podamos empezar a visibilizar, sistematizar y codificar estas prácticas comunes en muchísimos países como México, en donde la gente ha aprendido a sobrevivir y a innovar y a salir adelante en las condiciones más adversas. Pedro García Zúñiga tiene una pregunta muy interesante. Te la voy a pasar ahorita, Carmen, porque esta es muy importante. Ahorita que la estaba yo leyendo, me vino a la imagen del pequeño saltamontes de Kung Fu, ¿se acuerdan, no? Y también de el señor que le enseña a sus hijos a hacer zapatos o a hacer una artesanía, en el caso de ciertas comunidades. Pareciera que la pregunta viene por ese lado, es decir, qué tipo de competencias laborales, y él mete la familia, la escuela y el Estado. Me parece bien interesante porque puede haber en algunas cosas pues un regreso un poco a los orígenes, ¿no es cierto? De ¿por qué hacen guitarras en Paracho, Michoacán? Pues no sé, pero las hacen muy bien y que las sigan haciendo, ¿no? Y que sigan aprendiendo el arte de los lauderos allá en Michoacán. Me parece pues que es no solamente un patrimonio cultural, sino que puede ser un modo de vida pues hacia adelante. Lo ha sido y pues, más para adelante. O sea, la verdad es que hay que echar a mano de todas las estructuras. Y me parece muy interesante esta pregunta porque no está vinculada nada más a tener la computadora y el estudio y el acceso, sino a lo mejor la cuestión de las bibliotecas públicas debe ser una cuestión que ya sea distinta a la que venimos manejando, muy olvidadas. Creo que no nada más en México, ¿verdad? Se han ido cerrando. Si se cierran librerías, pues lo más lógico también es que estén cerrando bibliotecas. ¿Cómo ves estos ingredientes, Carmen? ¿Cómo le responderías a Pedro? Perdona, Enrique, pero si me pudieras volver a repetir la pregunta porque no me quedó clara. Sí, dice, el aprendizaje de competencias laborales presenciales, ¿a qué modelos educativos debe transitar? Es decir,
si vamos a tener el mundo digital como mundo de aprendizaje de competencias laborales, ¿cuáles serían? Él pone aquí 3 ejemplos. ¿Es la familia, la escuela, el Estado? ¿Por dónde lo movemos? No me queda claro. La verdad es que me cuesta un poco entender la pregunta. Déjame Ponerte un ejemplo. Una empresa que tiene determinado uso de maquinaria, los pone a entrenar para que aprendan a manejar esa maquinaria. Pero si de repente hay que hacer un cambio tecnológico, ¿qué labor tiene, por ejemplo, la empresa que tomar? ¿A quién le corresponde ese reajuste o de reajuste en las destrezas laborales? De acuerdo. No, y es una muy buena pregunta, perdón que no la había entendido. Yo creo que es un rol compartido. O sea, hay cosas que las empresas yo creo que pueden hacer. Las empresas no son... las empresas tienen intereses muy claros, que es producir más eficientemente. Todo lo que esté en esa línea lo van a hacer, pero en muchos casos no lo van a hacer si es que no entra en una lógica de productividad, competitividad. Entonces, ahí es donde entra el Estado, yo creo, y la persona. Es decir, el Estado, la empresa puede ser un excelente ámbito de aprendizaje, pero eso no significa que pague la empresa. Y en ese sentido, hay muchos países que han desarrollado instrumentos muy interesantes que tienen que ver con, por ejemplo... A pesar de que la empresa pudiera beneficiarse o quedarse con ese trabajador que está entrenado, sí, a pesar de ello. Si la empresa ve que esto cae en beneficio propio, será mucho más anuente a financiarlo. Lo que pasa es que muchas veces las empresas no acaban de ver, no acaban de capturar el beneficio de un aprendizaje, porque yo puedo invertir mucho en mi empleado José o María, pero María luego encuentra un trabajo mejor y se va, y yo como empresa perdí mi inversión. Así es como lo ven los empresarios. Entonces siempre hay una reticencia, siempre invierten menos de lo que sería socialmente óptimo, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que entra el apoyo del Estado. ¿Cómo hacerlo? Les cuento el caso de varios países que he visto muy interesante. Son instrumentos muchas veces concursables, el Estado los convoca y le dice a la empresa empresa, si quieres formar a tus trabajadores en competencias certificables, es decir, que el trabajador luego las pueda llevar consigo, sean parte del trabajador, dime qué proyecto tienes, qué vas a financiar tú y qué me pedirías a mí como Estado. Y eso se levanta se llenan unos cuestionarios bastante fácil de llenar todo en línea y el Estado asigna fondos de manera competitiva, es decir, esas propuestas compiten entre sí. Y así por ejemplo, hemos acompañado algunos ejercicios de estos donde, por ejemplo, en Trinidad, el último que hicimos, como banco donde lo apoyamos, apoyamos a un montón de empresas a formar personas en campos donde el país no existía y se necesitaban. Por ejemplo, ellos querían invertir mucho en el área de juegos, de desarrollo de personas que puedan programar juegos, ¿no? Juegos educativos, juegos lúdicos, todo lo que tiene que ver con el mundo de los juegos. Y se requerían un montón de nuevas profesiones que no existían. Entonces las empresas y el Estado coinvirtieron de esta manera. Y de hecho se primaban aquellas propuestas que venían de la mano con un centro educativo. Entonces, por ejemplo, 2 empresas se aliaban con un centro educativo para que se produjeran los nuevos currícula, por decirlo así, para la gente que trabaja en los juegos, y luego estos currículos quedaban a disposición de otras universidades que quisieran expandir ese currícula. Yo creo que estas son opciones ganar-ganar que van en la línea de promover nuevas competencias, de que estén alineadas con lo que se está pidiendo en este momento y que puedan beneficiar tanto a la empresa como a la persona. Vamos casi cerrando. Yo voy a hacer una especie como de resumen al final de 3 o 4 cosas que me parecen clave que han ustedes mencionado. A ver si estamos de acuerdo, porque eso nos puede dar pie quizá a seleccionar un seminario de este tipo, ya muy específico, sobre ciertos temas selectos, déjenme ponerlo así. Pero quiero hacerles una pregunta que ya he comentado en algún momento con Fernando, pero no con Blanca, y me gustaría que los dos me ayudaran de su punto de vista pedagógico a ver
si esto funciona o no funciona para adelante. Y Carmen, bienvenida para entrar también en el debate. En la antigua pedagogía, llamaban a los papás de Fernando a la escuela y le decían, oiga, su hijo realmente es un gran talento en muchos temas, pero anda muy mal en biología. Yo les recomiendo que le den clases en la tarde a Fernandito porque va a tronar el año, ¿no? Y entonces, pues los papás tomaban la recomendación, le daban clases especiales en la tarde y aprobaba el curso, aunque fuera de panzazo, como decimos en México, ¿no? La nueva pedagogía iría más bien, y con los cambios que estamos viendo en el mundo, en un sentido bien distinto. Llaman a los papás de Fernando a la escuela y dicen, su hijo es un talento, realmente una perla todavía no desarrollada en materia de matemáticas. Es buenísimo para la física. Denle clases en la tarde de física. Si ya lo perdemos como biólogo, no importa, porque de todos modos no iba a ser nunca muy destacado, pero que sea una gran, personalidad en el mundo de la física. Esto aplicado a nuestra sociedad, en el caso mexicano concretamente, ¿no sería también una fórmula de privilegiar las fortalezas en esta etapa en la que estamos? Y decir, bueno, realmente le entramos a todo, tratamos de ser una potencia financiera como Hong Kong y al mismo tiempo astronáutica como Florida, o vemos cuáles son las fortalezas mexicanas y nos aplicamos, cuando menos en esta coyuntura, en aprovecharlas al máximo esas. ¿Cuál sería tu reacción, Blanca, a una propuesta de este tipo? Para más o menos enfocar hacia dónde vamos. Pues sí, creo que hay que concentrarnos en nuestras fortalezas, ¿no? Hay algunas que además, desde mi punto de vista, no hemos visibilizado y suficiente. ¿Sí? Un territorio tan complejo, todos los actores que tienen gran capacidad de despliegue territorial tienen unos activos muy importantes. Y eso incluye a dos grandes empresas mexicanas, Bimbo y FEMSA, ¿sí? También al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Sí? Entonces, ese tema del despliegue territorial, por ejemplo, ¿sí? Y cómo lo usamos de la mejor manera es algo que me parece importante, sobre todo en estas circunstancias de movilidad restringida, y donde vamos a necesitar conocimiento de tierra y control a nivel de tierra. Creo que esta es una cosa importante, pero al mismo tiempo, y regreso a algo que mencionaba Carmen hace un rato cuando hablaba de la renta básica, y tenemos que pensar y esto no se va a construir nada más porque lo queramos, ¿sí? Pero sí empezar a pensar cómo construimos sistemas de protección social que hagan menos costosa y tan diferenciadamente costosa una pandemia como esta o cualquier catástrofe o cualquier cosa. Ya de por sí, muchísima gente en América Latina, también en los Estados Unidos, en muchos países, vivían ya desde antes de la pandemia en condiciones de enorme incertidumbre. No saber cuánto voy a ganar esta semana, ¿no? Como se empezaron a cambiar la forma en que se computan los salarios en el sector servicios, por ejemplo, si trabajas en Starbucks, y dependiendo de la demanda de los días, te van diciendo que vas tales o cuales días, tales o cuales horarios. Y entonces no tienes certeza en tu ingreso, pero sí tienes certeza que tienes que pagar una misma renta cada vez. Bueno, ¿cómo hacemos menos brutalmente diferenciada la exposición al riesgo? Me parece que esa es también una pregunta. ¿Y cómo la vamos a pagar? Porque más allá de que yo no sé nada de lo de la renta básica ni de los sistemas de protección, lo que sí me queda claro es que tampoco hay muchos recursos que haya como para ahorita mismo hacerlo, pues no. Entonces vamos a tener que ser muy creativos. Sin duda. Bueno, ¿algún comentario sobre esta cuestión de las fortalezas, Fer? Ahorita, a lo mejor a nivel nacional, probablemente la receta, como tú has estado hablando de flexibilidad, pues no sea la misma para el noreste del país que para el Bajío, no lo sé, pero ¿cómo verías tú una aplicación para tener algo práctico de dónde agarrarnos como meta, digamos, a seguir o alcanzar? Sí, sin duda, para mí la transformación es este tema de salirnos de esta idea disciplinaria lineal que en muchos países, por ejemplo, era uno estudia contabilidad porque se va a dedicar toda su vida a ser contador y entonces estudia contabilidad 1, luego 2, luego 3, luego 7 y luego 18 y luego empezaron a hacer cosas como más multidisciplinarias. Entonces vamos a hacer
cosas que tengan contabilidad, pero mercadotecnia, pero biología, y ahora tenemos que pensar qué cosas tiene que complementar el ser humano, como decía Blanca, de la computadora, y por qué las carreras duran 4 años, y por qué todos aprendemos al mismo ritmo, el mismo contenido, el mismo examen, el mismo día, como si todos fuéramos a vivir en la misma casa y a trabajar en la misma cosa. Entonces yo creo que vuelvo a este sistema, tenemos que integrar cursos cortos, cursos largos, bootcamps, experiencias de aprendizaje flexibles con rígidas, y me parece que ese es un poco el camino, ¿no? Pues muchísimas gracias, creo que es muy buen cierre. Yo voy a mencionar simplemente 4 o 5 conceptos que me parece que son los principales que hoy se tocaron, que nos da un poco en estos campos la visión de lo que viene. La necesidad ya imperiosa, que creo que venía de atrás, de tener sistemas más flexibles, creativos, la rigidez en materia tanto laboral como con el outsourcing, que ni siquiera hablamos de él y otras cosas, ¿verdad? La rigidez en el mercado laboral o pensado como que es algo estático y en el mercado, en el ámbito educativo simplemente ya son cosas del pasado, es la primera lección que yo por lo menos registro. Lo segundo, que el tipo de destrezas que tenemos que aprender sí tienen que estar muy enraizadas en lo que ha insistido tanto Blanca del entendimiento, es decir, que sí tengamos la materia prima para entender, porque si no, pues no arrancamos para ningún lado y no se puede ser ya ni contador, como decía, aunque ya no sea útil, ya ni contador se puede, ¿no? O cualquier otra profesión, no tengo nada contra los contadores, por cierto. Y finalmente, pues que me parece que una de las lecciones que estamos extrayendo acá es que es demasiado paquete esto hasta para el Estado, ¿no es cierto? Parecería que ya esta es una cuestión que se va a manejar de una manera distinta. Quien sepa hacer cosas, a lo mejor hasta la cuestión de la titulación va a ser un asunto cuestionado a mediano y largo plazo. Y pues creo que vamos a estar viendo un mundo de enorme sofisticación y también de sobrevivencia, literalmente, de muchos sectores. Entonces, ¿cómo cerrar esa enorme brecha que se va ampliando cada vez más? Creo que va a ser el reto político de los próximos meses y años. Pero deseo agradecerles muchísimo a Carmen desde Washington, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuidándote, no sigas las recomendaciones del presidente de allá, porque si no, nunca te vas a curar. A Blanca, mi querida amiga Blanca, muchísimas gracias. Has estado muy elogiada aquí con los comentarios, igual que yo siempre lo hago. Y Fernando, pues que has tenido, creo que una intervención espléndida, como siempre. Muchísimas gracias a los tres y espero a los amigos de Aspen que han estado viendo este webinar, pues que les haya parecido de importancia, interesante y sobre todo de utilidad para ver cómo enfrentamos las mareas que se vienen un poco más adelante. Nos vemos la próxima semana, el jueves, donde tendremos un tema tanto más caliente que es el de los convenios internacionales que ha firmado México y la nueva política energética. Es un tema bien distinto, pero que tiene mucha importancia también para el futuro de México. Muchas gracias otra vez a todos y nos vemos en la próxima. Muy amables. Muchísimas gracias. Gracias por la participación, de veras. Muchas gracias. Un gustazo, Carmen. Gracias. Igualmente. Un gusto, Fernando, Enrique. Gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia. Igual a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.